Buenas tardes, les saluda a su amigo el licenciado Ángel Rafael Cantú Saldaña. Estamos aquí una vez más en su canal Cafeteando con el licenciado Ángel Cantú, canal hecho a fin de concientizar a la gente acerca de las diferentes capacidades diferentes que hay en los diferentes sectores de nuestra población y tocar temas de interés social. Hoy en día comenzaremos a leer los conceptos generales de la Ley General para la inclusión de personas con capacidades diferentes. Empezaremos tocando el día de hoy los conceptos básicos por los que toma en cuenta la ley. Comenzamos esta lectura ahora a fin de que la gente empiece a conocer un poco de cómo la ley regula todo lo referente a las personas con capacidades diferentes. Como cada emisión, vamos a empezar con las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, pero del año 1987, por decreto del presidente Porfirio Díaz, se creó la Escuela Naval Militar de México. Fue creada en el puerto de Veracruz. En el año de 1920, Adolfo de la Huerta decretó el Plan de Agua Prieta, por el cual se desconocía el gobierno de Venustiano Carranza. Y un día como hoy, en el año de 1993, muere César Chávez, defensor de los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Vamos a comenzar con disposiciones generales de la Ley General para la inclusión de personas con discapacidades o gente con capacidad diferente. Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general de los Estados Unidos mexicanos. Su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. Me gustaría me comentaran qué les parece la idea de tomar la lectura de esta ley en el canal. Espero sus opiniones aquí en la pantalla. Gracias por conectarte, Cintia Comi. Bienvenida. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por accesibilidad las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios, instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Aquí se nos habla de que en cualquier centro comercial, sea cual sea, o cualquier negocio, debe de tener rampas
y estar accesible a la gente de silla de ruedas, muletas, que sus instalaciones estén adecuadas hacia ellos, tanto en el transporte público y en cualquier lugar público. También en las colonias debe haber rampas de acceso a la gente con capacidades diferentes. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Todas las modificaciones que sean realizadas y adaptaciones en cualquier lugar público deben estar hechos con las medidas necesarias. No deben estar excediendo las medidas que más adelante veremos. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Ayudas técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permitan habilitar o rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de personas con capacidades diferentes. Comunicación. Por comunicación se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicanas, la visualización de textos, sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia, escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Comunicación de sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita a sostener una comunicación y socialización regular y fluida en la lengua oral. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. La ley entiende por discapacidad la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda permitir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Dentro de los diferentes tipos de capacidades diferentes, vamos a empezar a leer cómo define la ley cada tipo de capacidad diferente. Discapacidad física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad mental. Es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento
que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, incluyendo todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Diseño universal. Se entenderá por diseño universal el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Educación especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, incluyente y con perspectiva de género. Educación inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Estenografía proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y a la vez proyectar el texto resultante por medios electrónicos y visuales. Estimulación temprana. Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración. Formato de lectura fácil. El texto complementario al principal redactado en un lenguaje simple, directo, cotidiano y personalizado, con tipografía clara y tamaño accesible, la cual puede utilizar ejemplos para su mayor comprensión y estar libre de tecnicismos y conceptos. Igualdad de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adaptación de acciones afirmativas en el entorno jurídico, social, cultural
y de bienes y servicios que faciliten a las personas con capacidad diferente su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el resto de la población. Lenguaje. Se entenderá por lenguaje tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Lengua de señas mexicanas. Se entenderá por lengua de señas mexicanas la lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística. Forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. Ley. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social. Registro Nacional de Población con Discapacidad. Porción del Registro Nacional de Población que solicitó y obtuvo la certificación del Estado con reconocimiento nacional que refiere el artículo 10 de la ley. Se entiende por perro guía o animal de servicio todos aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad. Persona con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Política pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente ley. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido de orden médico, social y educativo, entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social. Sistema. Se entenderá por sistema el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Sistema de Educación Braille. El sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas, y se entenderá por transversalidad el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública que proveen bienes y servicios a la población
con discapacidad con algún propósito común y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en 3 dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. Artículo 3. La observancia de esta ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos del poder legislativo, poder judicial, el Consejo, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. Muchas gracias por haber estado aquí escuchando la lectura de hoy. Espero mañana poder seguir con la continuación del día de hoy. Gracias.